Bendiciones, salud y paz para mi amada audiencia a lo largo y a lo ancho de este globo terráqueo. Le habla su pastor y doctor Nicanor González, representando nuestra incorporación, The Good Samaritan Center Monastery Church. Y aquí estamos para hacer una entrega más de el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de la y el Evangelio que transforma, que liberta, que nos hace completos, holístico. El Evangelio que funda las iglesias, fundamenta las iglesias. Es la base principal de todo ministerio, el Evangelio. Y que el Evangelio es la clarividencia, la revelación máxima, mayor, de todas las revelaciones de Génesis hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y que en el Evangelio se revela toda la intención, todo el deseo de Dios, toda la voluntad de Dios, todo el propósito de Dios, todos los planes de Dios, todo lo que tiene que ver con el pasado, presente y futuro. Y que el Evangelio da la finalidad a todo lo que va a acontecer en nuestros tiempos y fuera de nuestros tiempos. Así que vale la pena conocer el Evangelio. Vale la pena conocer el Evangelio. Vale la pena tener un conocimiento claro del Evangelio. Vale la pena tener un concepto claro del Evangelio. Vale la pena tener una descripción clara del Evangelio. Porque cuando tenemos esa descripción clara del Evangelio, entonces podemos interpretarlo con la misma fórmula que hay dentro del Evangelio para nuestro bienestar, nuestra satisfacción, nuestra transformación y nuestra realidad existencial que tenemos en este planeta Tierra. Así que yo me he embargado como profesor, como maestro, como apologista, para tocar base con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque no se está presentando esa palabra. No se está diciendo lo que es el Evangelio. Posiblemente nuestros cultos serían más cortos, nuestras predicaciones serían más cortas si predicamos y proclamamos el Evangelio. Pero mi opinión, mi sentir, lo que yo creo, lo que yo pienso, se convierte en una añadidura a lo que es el Evangelio. Aún analogías, ilustraciones, parábolas que se puedan presentar en las más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo, en los púlpitos, no necesariamente conectarían con la verdad del Evangelio. Y más en este periodo de tiempo donde se ha promovido el sensacionalismo, el emocionalismo, el sentimentalismo, la producción de algo hermoso, maravilloso, extraordinario,
que llame y capte la atención de la gente. Usted se puede imaginar a Cristo sentándose en el monte, en el capítulo 5 de Mateo, para presentar la bienaventuranza en el sermón del monte. Tranquilo, en paz, sin música, sin piano, sin órgano, sin guitarra. Se sentó para instruir, para educar, con su voz suave, hermosa y maravillosa. Y yo fui a ese lugar, a ese monte, años atrás, cuando fui a Israel. Y ahí había miles de gente. Y una de las preguntas que yo le hice al guía, que era un experto de los tiempos antiguos de Cristo, 2000 años atrás, que cómo es posible que todos esos miles de gente podían escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Dices, si Cristo estaba aquí en esta colina, en este monte, cuando uno habla, la brisa lleva la voz a todos los lugares de la gente que estaban alrededor de ese monte. Oh, qué interesante. Qué interesante. Ve. Aun cuando estábamos en el mar de Galilea, que yo estoy en Tiberiales para pasar a Capernaum, a la casa de Pedro, donde Pedro vivía, y yo veo el mar de Galilea tan tranquilo, de tanta paz. Y yo hice la pregunta también. ¿Cómo es posible que cuando Cristo estaba en este barco con los discípulos, se levantó una tormenta cuando yo no he visto tanta tranquilidad en un mar como este? No tiene ni ola. Y el guía nos dijo, ¿ve la montaña que están alrededor del mar de Galilea? Continuamente surgen vientos de esta montaña y bajan al mar y levantan las olas. Oh, fantástico. Ve. Así que cuando uno evidencia en el estudio, uno se enriquece mejor cuando uno conecta con el Evangelio y la palabra de Dios. Y no está sintiendo, inventando, creyendo, sino que uno se sienta a los pies de la persona que pueden informarnos a nosotros de lo que fue en aquel entonces y cómo nosotros lo vamos a contextualizar y a relacionar con la realidad existencial de nuestra vida vivencial en este momento de nuestra existencia de vida. Pero hoy quiero tratar un tema que Jesús presentó en Mateo 7. Recuérdense que Mateo 5, 6, 7 es el meollo, el centro de todo el Evangelio de Jesucristo. Y que estas palabras no se están hablando debidamente, adecuadamente. Hablamos más de lo que dijo Pablo, de lo que dijo Pedro, de lo que dijo Santiago, de lo que dijo el Antiguo Testamento, que de lo que dijo Jesús. Y después decimos que Jesús es nuestro Rey, que Jesús es la palabra encarnada, que Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. Y lo que menos hablamos es lo que enseñó Jesús. Y desde luego, muchas veces no lo podemos enseñar porque esas palabras son bien duras, son bien difíciles. Cuando Jesús le enseñó a orar a los discípulos, en el capítulo 6, en el verso 14, después que termina la enseñanza de cómo orar, Jesús habló dentro de la oración del Padre Nuestro y del pan de cada día, habló del perdón. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquellos que nos deben, que nos hacen mal, Él nos llama a perdonarlo. Y entonces en el verso 14 dice Jesús, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también
vosotros vuestro Padre Celestial. A los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y por eso es que muchas personas en todas las iglesias del mundo no oran el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro nos confronta con la falta de perdón en nuestros corazones por aquellos que nos han ofendido o que usted haya ofendido y tampoco pida perdón. Y bien interesante. Entonces no se habla mucho de eso. Entonces la gente van al altar, se sientan en los bancos, en las sillas y comienzan a orar. Y no comienzan con la oración inicial del Padre Nuestro. Porque esa oración compagina todo lo que tiene que ver con la relación de Dios con nosotros y nosotros con Dios y con nuestro prójimo. Así que va esa tremenda oración del Padre Nuestro. Pero en Mateo 7, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ay, qué tema interesante. Juicio, juzgar, señalar. Entonces, cuando miramos la Real Academia Española, que nos habla de qué juzgar, tiene que ver con conceptual, considerar, opinar. Hasta ahí estamos bien. Estimar, pronunciarse, creer, valorar, fallar, dar una sentencia. También habla de sentenciar, dictaminar, enjuiciar, arbitriar, resolver, decidir, decretar, establecer. Todo eso tiene que ver con la palabra de juzgar. Y no solamente Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea que esa misma palabra en ese momento me dice a mí que si yo juzgo en un momento dado, yo voy a ser juzgado también. Nosotros no hemos aprendido esa profundidad de la enseñanza del Evangelio. Porque lo que más se hace en todas las iglesias del mundo es juzgar, señalar, hablar de fulano, de sutano, de perenseo, sin tener la evidencia, sin tener el conocimiento, sin conocer la vida de esa persona, sin vivir con esa persona, sin saber nada de la historia de esa persona, nosotros juzgamos. Y mire cómo juzgamos. Juan 7:24 nos dice, en Juan 7:24 nos dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Entonces, los 5 sentidos que nosotros tenemos, el ver, el oír, el olfato, la boca, el tocar, es la que experimenta el mundo exterior. Es la que ve todo lo que está en nosotros y lo que está fuera de nosotros. Y que eso hace que nosotros juzguemos. Con lo que vemos, lo que oímos, muchas veces lo que olemos, otras veces lo que gustamos y otras veces lo que tocamos. Entonces de ahí es donde aparecen todos los juicios en nuestros corazones. Pero hay personas que no les gusta que le den la mano en la congregación o que le abracen. Porque estas personas tuvieron un trauma porque confiaron en alguien y la otra persona tomó ventaja de. Entonces ellos decidieron que no iban a permitir abrazos, ni besos en la mejilla, ni manos, nada. Porque están traumatizados. Bien. Entonces, presentando esto, mirando la parte teológica,
y la parte psicológica, que esa es la ventaja que ustedes tienen, porque yo soy un psicoterapeuta licenciado del estado de Nueva York, que puedo contribuir un poquito más a la enseñanza de relaciones humanas, relaciones interpersonales. Y los traumas anteriores, pasados, que todavía permean la vida de la persona en su relación con ellos y ellas mismas y lo demás. Y lo demás. Hay muchas personas que les gusta hablar mucho porque eso fue lo que ellos vieron con papá y mamá, abuela, abuelo, la persona que estaban en la autoridad, los niños se sentaban y veían a los padres hablando del pastor, de la pastora, de todo el mundo. Bien. Entonces, el concepto de los niños es que cuando ellos ven eso, ellos piensan que eso es normal, que eso no tiene que ver mucho con nada, sino que se puede hacer. Mientras van creciendo ellos comienzan a hacer esas cosas. ¿Ve? Y después crean un hábito. Y cuando crean ese hábito, no sé, el Señor tiene que venir a cambiar ese hábito de ese joven, de esa joven, y de ese hombre y de esa mujer adulta. Entonces, cuando se prefiere un juicio sobre una persona, sin uno estar informado de la situación que vivió esa persona, que tuvo esa persona, que pasó esa persona, va a suceder que el juicio que yo voy a hacer va a ser un juicio injusto. De hacer un juicio injusto. Y lo que más Dios rechaza es la injusticia entre nosotros, la iglesia, los hermanos que vamos a juzgar a los ángeles en un momento dado en el cielo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, ahí nos dan el veredicto. Inmediatamente que usted se sienta en la silla de escarnecedores, como dice el Salmo 1, para juzgar y condenar a su prójimo, ya usted está en la sentencia de que usted va a ser juzgado en un momento dado. Y muchas veces lo que le va a suceder a usted va a ser incomparable a los juicios que usted habló de la otra persona. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y yo en 44 años de pastor en el Templo Pentecostal del Dios Viviente, conocí el Evangelio y lo apliqué a mi vida y lo apliqué a cada miembro de esa congregación. Por ese camino me informaban muchas cosas que ocurrían dentro de la congregación, porque yo lo confrontaba. No pasaba ese día si yo no confrontaba ese juzgar de esa persona contra la otra persona. Y siempre he sido así como ejecutivo de nuestro distrito y en todos los lugares que he estado en posiciones que Dios me ha dado, de confrontar inmediatamente para que haya una sanidad. Porque no se puede proferir juicio sobre nadie sin tener la información. Y aun cuando usted recibe la información, usted no va a juzgar. Al contrario, va a ayudar a la persona para ver si sale de ese derrotero de vida que está viviendo la persona. Porque si una persona está mal, lo menos que pueden hacer las demás personas es juzgar a esa persona, es condenar a esa persona, es señalar a esa persona, es hablar de esa persona, es apartarse de esa persona. Es todo lo contrario. Lea la vida de Cristo, lea el Evangelio, porque en el Evangelio vemos a Cristo sanando a los leprosos y tocándolos.
La ley no permitía a los leprosos acercarse a los sacerdotes de ninguna forma posible. Mujeres adúlteras, los fornicarios. Y todas esas mujeres se acercaban a Cristo buscando ser perdonada por Jesús. Entonces, cuando miramos a todas las iglesias del mundo, preguntamos, ¿qué en realidad está viviendo la iglesia del Señor, especialmente en este presente siglo? De 8.1 billones de habitantes que hay en el mundo, y que el 70% de ese 8.1 es pobre, vive en una situación de pobreza, y el 30% que controla y domina toda la riqueza de este mundo. Y que usualmente los pobres son los que más se acercan a las iglesias, a la casa de oración, no son los ricos. Y Santiago capítulo 1 y 2, que Santiago nos habla de los ricos, que se creen que lo tienen todo, dominan todo, controlan todo. Los pobres, como no tienen nada, van a refugiarse a las congregaciones, a la casa de oración. Y lo menos que espera un pobre o una persona necesitada es ir a un lugar esperando que se le predique, que se le enseñe el evangelio de gozo, paz, salvación y vida eterna, y ve a gente señalando, riéndose y juzgando a esa persona. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dejarle el juicio a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que dio su vida por nosotros, y nosotros no estar señalando y juzgando a nadie más, porque Cristo nos está enseñando que vamos a ser juzgados? Cada uno de nosotros por haber juzgado a otra persona. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Ouch. Así que ponte a pensar, tú haces un juicio contra alguien sin información, sin evidencia, sin conocer el contexto histórico, sin saber lo que ha ocurrido, y quizá el juicio viene por otra persona y no porque tú tienes la evidencia de lo que sucedió, sino que te contaron, entonces tú haces el juicio. Y aquí Jesús nos dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Así que cuando nosotros juzgamos a alguien de algo, preparémonos cuando venga el momento para nosotros también. Y con la medida con que medís, os será medido. Ouch. Así que mientras usted tire la vara y comience a medirla en juicio a alguien, en el cielo lo van a medir a usted también y a mí también. Y después Jesús dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? Wow. Así que cuando nosotros hacemos un juicio delante del cielo contra alguien, estamos mirando una paja. Mire cómo Cristo lo presenta. Y Cristo dice, tú mira la paja y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo, un tronco, un árbol grande que te está impidiendo ver la verdad de la situación. Entonces, si lo que hacen juicio y tienen su corazón malo, olvídese que eso va a permearse, a proliferarse por todos los lugares y con todo el mundo. Porque aparte de que hacemos juicio, estamos viviendo una naturaleza pecaminosa. Estamos viviendo con el pecado cardinal original de Adán y Eva. Y que ese pecado fue cubierto con la sangre de Cristo, pero seguimos viviendo en este cuerpo. Y al vivir en este cuerpo, fácilmente se nos hace fácil juzgar, señalar, condenar. Entonces, si hay una paja en el ojo de mi hermano y yo lo juzgo, Dios me está diciendo a mí, saca la viga que hay en tu vida.
De palabra, se está estableciendo que la persona que juzga está peor y en peor condición de la persona que tiene una motita, una pajita en sus ojos. Esa es la enseñanza del Evangelio. Y eso es, olvídese, en todos los lugares donde hay grupos de reuniones, aún en nuestras oraciones cuando oramos. La gente hasta tiene miedo de presentar sus peticiones porque la dicen en voz alta. Ore por mí. Y entonces la otra persona dice, vamos a orar por la hermana porque la hermana peleó con el vecino y le dio un batazo. Ya, se dañó todo. Se dañó todo. Así que aún la oración en voz alta tienen que tener cuidado en pronunciarse. Yo recuerdo años atrás que siempre al yo ir temprano a la iglesia, yo abría la puerta de la iglesia a las 5 y a las 6 de la mañana por 44 años, iba al altar a orar. Y entraban gente extraña, supuestamente cristianos. Y algunos se hincaban, no eran ni la misma iglesia, otra gente de otros lugares que yo no conocía. Y había una señora que estaba orando, yo estaba solo en el altar, hincado, y ella estaba en la parte de abajo. Y ella decía, era muy sincera. Y decía, Señor, mira a mi vecina, tú sabes que ella me está enfogonando, me está poniendo furiosa. Y ya yo estoy lista para caerle a batazos, Señor, tú ayúdame para yo no cometer este crimen. Yo tuve que hasta que parar de orar y escuchar esa oración, porque la estaba hablando en voz alta. Y esas oraciones no se dicen en voz alta, ni se dicen. Pero desde luego, yo no podía hacer un juicio cabal porque no conocía la historia, la vida cristiana y de dónde era esa persona. Pero hay otras personas que conocemos que también oran así, en voz alta. Y muchas veces presentan peticiones de ciertos hermanos en el altar en voz alta para que todo el mundo conozca lo que está sucediendo con esa persona. Es un problema en nuestra congregación, que tenemos que educar para no hacer esas cosas y no ofender a esta persona. Porque de repente la persona comienza a ser rechazado y desechado por otras personas y ellos no saben por qué este hermano que nos saludábamos y en este momento no me saluda, no quiere darme un abrazo. Muchas veces fue que hablaron, hicieron un juicio equivocado de algo que usted confesó a alguien. En Santiago 5:16 dice, confesad los unos a los otros vuestras ofensas, orad los unos por los otros y seréis sanos. Porque en la confesión hay sanidad. Pero usted tiene que tener cuidado a quién usted va a confesar y qué y por qué. Y que muchas veces, si va a una confesión porque no hay otros medios, ¿cómo usted dejarle saber a la persona que lo que usted está hablando es confidencial? Que no se puede hablar con nada ni con nadie. Usted sintió, confió en hablar con este hermano, esta hermana, y que ella él va a guardar esa confidencia suya. Cosas así pueden suceder y eso está bien. Pero cuando las personas se lo dicen a las demás personas, entonces hay daño que se quieren hacer y eso hay que evitar. Y eso dice, ¿cómo dirá a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? En otras palabras, si tú tienes una viga, tú no puedes ayudar a nadie ni sacar paja de nadie. Y ahí es donde yo enseño cómo uno amarse a uno mismo, atenderse a uno mismo, estar bien con uno mismo, para entonces después que uno está bien con uno mismo y con Dios, poder ayudar al prójimo. Pero hay personas que no están bien con ellos mismos y ellos quieren ayudar. Que no está mal usted querer ayudar, pero recuérdese que si usted no ha sanado de sus traumas, de sus crisis, cuando usted quiera ayudar, usted va a cometer muchos errores. Va a ofender mucho, va a juzgar mucho,
va a señalar mucho y va a hacer muchas cosas que no está supuesta a hacer, porque dentro de la falta de sanación y el trauma que opera en su vida, no le va a dejar ver con claridad, con iluminación, la situación de la otra persona para poder ayudar a esa persona. Entonces en el verso 5 de Mateo 7, Jesús dice, hipócrita, con signo de admiración, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paz del ojo de tu hermano. Wow. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Ve. Y eso yo lo aprendí hace muchos años con mi pastor que me crió, Ángel Luis González, aquí en la iglesia El Faro. Tenía 13, 14 años y de repente vino un evangelista bien poderoso a la iglesia. Y algunos hermanos estaban hablando de ese evangelista que lo vieron fumando en un lugar. Y yo, como era un joven consagrado y eso, me acerqué al pastor y le dije, pastor, mira, oí este comentario. Y él me dijo, pues, trae a las personas que hicieron ese comentario y vamos a ver qué evidencia ellos tienen. Y ahí aprendí la lección. No se juzga por lo que te dicen, no se condena por lo que te dicen. Uno va directamente a la fuente. Ve. Y muchas veces la mayoría de juzgar a los demás tiene que ver con informaciones secundarias, no primarias, que recibimos de otra persona, que muchas veces están en contra de esa persona y le quieren hacer mal. Entonces, a través de estar juzgándole, quieren destruir su testimonio, quieren destruir su vida. Y si hay ese sentido de competencia donde ella o él lo están poniendo adelante y le están honrando y lo están alabando, olvídese. Porque nosotros somos hijos de Dios, pero Efesios 4:12 dice que somos santos en construcción. ¿Ve? Santo en construcción. Dios estableció los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que este grupo de hombres y mujeres que Dios levanta para ayudar a la congregación es un grupo de personas que va a perfeccionar a los santos para que continúe la obra del ministerio en un momento dado. Ellos y ellas también. Pero son santos en construcción. Somos imperfectos. Cometemos errores. Oímos. Muchas veces no evaluamos. No analizamos. No investigamos. Somos rápidos en tomar acciones en contra de la persona que supuestamente decimos que amamos y queremos. Bien. Entonces, la otra parte es, todos queremos ir al cielo. Todos queremos ver a Jesús. Y a veces que nos tratamos tan mal los unos a los otros, que las personas que juzgan y señalan, yo no sé en qué cielo ellos piensan vivir. Porque esa persona que usted juzga y condena y le hace mal, y esa persona se salva, va a estar con usted allá. ¿Ve? Entonces, en el Evangelio, Jesús nos habla de nosotros resolver nuestras situaciones entre nosotros. Yo recuerdo una vez que alguien me llamó y me dijo, pastor, fulana dijo esto de usted. Digo, no hay problema. Yo estaba hasta en la clínica en ese día, viendo a mi paciente. Digo, quédate ahí en la línea. Y había three-way, como le llamamos. Pues llamé a la otra persona que habló. Y ella se sorprendió. Eso fue ahí mismo. Fulana esta me está diciendo que usted dijo esto. Y aquella reaccionó. Tanto la que me dijo reaccionó como la que supuestamente dijo también reaccionó. Que yo no iba a entretener eso.
Y las dos se sintieron mal con ella misma porque yo tomé esa acción. Y mucha experiencia en estos 44 años, que poco a poco vamos a contarle a ustedes, para relacionarla con lo que es el Evangelio. ¿Ve? Especialmente en esta área de juicio. Y yo tuve esa experiencia en mi congregación con mi segundo pastor, tuve la experiencia de tantos juicios que se hicieron y vidas que se condenaron, que se apartaron de la iglesia. Entonces, yo pensaba, como tenía un llamado al pastorado ya a los 13, 14 años, yo sentí el llamado al pastorado, y yo pensé, decía en mi corazón, yo no voy a hacer así, yo voy a estudiar, yo voy a conocer. Porque dentro de las iglesias del mundo existe lo que se llama favoritismo. Existe lo que se llama excepciones. Y eso es lo que produce juicio y juzgar a las personas. El trabajo pastoral no es comprometerse con nadie. Tiene que tratar a todo el mundo igual, porque todos son ovejas que quieren ir al cielo. Sean pobres, sean clase media, sean clase alta, todos tenemos que verlo igual. Entonces, cuando hacemos favoritismo, eso es juicio. Es que muchas veces usted no tiene ni que decir nada, sino que su conducta, su actitud, su comportamiento, en un momento de un caso, usted está juzgando, está condenando, está señalando. Bien. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que vea bien la paja del ojo, porque entonces la viga que tiene la persona no deja que vea la pobre pajita que tiene la persona, porque la otra persona no tiene una viga. El que tiene la viga es la persona que juzga. Y como dice Juan 7:24, no juzguéis según la apariencia. Ay. Eso es lo que mata en el juicio, la apariencia. Cómo está vestida la persona, cómo se peinó la persona, los zapatos que tiene. Eso es increíble. Entonces miramos la apariencia y ahí mismo preferimos un juicio. Pues Cristo nos está diciendo que no hagamos eso. Que cada vez que juzgamos, en un momento dado, vamos a dar la vuelta al bloque, a la esquina, y vamos a ser juzgados con una situación peor que la que hicimos con nuestro prójimo, nuestro hermano. Y que usualmente Jesús enseñó que cuando juzgamos, estamos juzgando a una persona que lo que tiene una pajita en sus ojos. Así que Cristo estuvo a favor de las personas que son juzgadas injustamente, indebidamente, inapropiadamente, inadecuadamente. ¿Y qué es lo que vemos en las redes? ¿Qué es lo que vemos en Facebook, en Instagram, en TikTok? ¿Qué es lo que vemos en YouTube? ¿Qué es lo que vemos? Gente señalando, gente juzgando, supuestamente para hacerse viral, para ganar dinero. Pero hoy en día eso es tan peligroso. Eso es tan peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí en los Estados Unidos hay una ley que se llama la difamación de carácter. Y cuando usted difama el carácter injustamente de una persona, esa persona puede tener una contrademanda. Porque cuando usted no prueba que esa persona tiene un carácter malo, no lo puede probar. Porque alguien hizo el juicio, esa persona puede tener una contrademanda. Y hoy en día que se graba todo con los celulares y los teléfonos. Así que este es un tiempo de nosotros cerrar la boca y hacer silencio, como dice Santiago 3, vedar la lengua.
que no hace mal cuando hablamos tanto y decimos tanto. Este es un tiempo de ser prudente y hacer silencio cuando especialmente estamos en grupo y alguien está hablando sin parar, haciendo juicio y señalando. Bien. La otra parte de esta enseñanza es que hay muchas personas que han tenido muchos traumas antes de venir al Señor. Personas que vivieron una vida difícil, complicada, perpleja, y vienen ahorita ya, a la casa del Señor. Se convierten, confiesan, piden perdón, comienzan a creer, y comienzan a crecer, y comienzan a santificarse, y comienzan a cambiar. Pero, como nosotros somos santos en construcción, tenemos que leer lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, como somos santos en construcción, esto es para largo. Esto es hasta el arrebatamiento de la iglesia, como dice 1 Tesalonicenses 4:13 al 16-17. Ante el arrebatamiento de la iglesia, porque cuando seamos arrebatados ya se acabó ese problema de juicio, de señalar, de hacer cosas injustas con nuestro prójimo. Y todo esto tiene que ver con el prójimo, no es con Dios, no es con el diablo. Entonces, si yo tengo que amar a mi prójimo como yo me amo a mí mismo, tengo que aplicar las reglas de oro que no le haga a la otra persona lo que a mí no me gusta que hagan conmigo. Esa es la regla de oro. Bien. Y por eso es que la palabra del Evangelio no se está predicando, no se está enseñando. Tenemos mucha teoría. Se nos hace más fácil hablar del escatón, la escatología, los eventos del futuro, el anticristo, el falso profeta, la bestia, la gran tribulación, el Armagedón. Eso es fácil, hablar de eso. Pero ¿qué tal la vida cotidiana del diario vivir? Cuando nos sentamos a la mesa con nuestra familia, ¿de quién hablamos? ¿De quién decimos? Y estos son conceptos que yo no lo estoy enseñando ahora después de tantos años de vida que yo tengo y después de más de 55 años de ministerio. 44 años de esos 55 en el pastorado. Esta fue una condición de vida que yo establecí en mi vida. Yo iba a la iglesia, mi mamá no iba a la iglesia, mi papá no iba a la iglesia. Una hermanita mía iba a la iglesia, pero ella estaba ahí. Y ahí está con el Señor. Pero yo estaba entregado, estaba dedicado. Y uno de los jóvenes bien poderoso, fuerte, predicador y todo, decidió llevarse a una muchacha de la iglesia. Quería casarse, pero no se casó legalmente, no lo hizo correctamente, se la llevó. En medio de ese grupo de ayuno que yo ayunaba 3 días con los jóvenes, ferviente, evangelizábamos. Imagínense, la iglesia El Faro, en el tiempo que mi pastor salió, habían 485 personas en la escuela dominical. Estaba bien ferviente buscando, pero este joven, que era poderoso también, predicador, decidió llevarse a una de las jóvenes. Yo era una amiguita mía, yo era el presidente de los jóvenes. Se la llevó. Entonces la mamá, como la mamá quería que yo me uniera a una de esas, eran 2 hermanas, quería que yo me uniera a una de ellas, la mamá llamó a mi mamá para hablar de ese evento, porque ella estaba tan sentida y tan herida. Y le dijo que un joven se llevó a una de la hija de ella, así, a lo bruto. Pero lo interesante de la conversación fue que la señora le dijo
Nicanor no le informó a usted de lo que ocurrió en la iglesia. Mi mamá le dijo, Nicanor no habla de la iglesia aquí con nosotros, nada de los problemas que ocurren en la iglesia. Esa persona me apreció aún más al saber eso. Yo era un jovencito de 16, 17 años. Bueno, pero fueron principios que yo comencé a establecer en mi caminar con Dios hasta el día de hoy. Y después de haber estudiado tanto y tanto conocimiento que Dios me ha dado para tratar todo esto con ustedes, lo sigo enseñando en práctica, en experiencia, en realidad existencial y vivenciar de lo que ocurre en nuestras congregaciones. ¿Ve? Porque si hay un hogar que no está yendo a la iglesia, lo menos que puede hacer un cristiano es hablar de lo que ocurre en la iglesia, en ese hogar, porque nadie va a ir a la iglesia. Nadie se va a convertir. Y mi mamá me llevó a la iglesia a los 5 años, yo recuerdo, porque ella estaba sirviendo al Señor. Después cuando vino para acá, no había tiempo, estaba trabajando día y noche. Pero ella me dijo que después que yo seguí en los caminos del Señor, cuando vine aquí a los 12, 13, 14 años, ella comenzó a decir en su corazón, pero ¿qué yo hago de impía, pecadora en el mundo cuando mi hijo le está sirviendo al Señor? Entonces ella regresó. Y mis 2 hermanas también, que yo le ministré, regresaron. Vinieron, se convirtieron. Hoy en día no están aquí, están con el Señor. Pero yo hice la diferencia por mi comportamiento, mi conducta, mi actitud, de estudiar, conocer el Evangelio, la palabra de Jesucristo. Ya no he estado juzgando y condenando. Y como le digo, aún usted teniéndole el conocimiento de algo malo que hizo alguien, usted no hace juicio. Usted se convierte en un puente para que las personas puedan pasar y ir al otro lado y seguir caminando en los caminos del Señor, que a la larga todos vamos a estar delante de Dios. Y todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Todo. ¿Ve? Aquí usted puede juzgar y condenar y señalar y usted cree que usted se va a morir. Y yo también. Usted va a estar delante del trono blanco, como dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Todos vamos a estar, grandes, pequeños, vamos a estar delante del trono blanco. En Corintios nos habla del juicio Bema, un juicio que va a haber para la iglesia, con Jesús, para darnos los galardones. Y se nos habla que todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y si yo obré interesado con motivos ulteriores, eso se va a quemar, eso fue hojarasca. Eso no fueron obras de oro. Eso es lo que enseña el Evangelio. En el Evangelio todos tenemos que quitarnos la máscara. Quitarnos el vestuario de santidad que decimos que tenemos cuando estamos practicando otra cosa equivocada, incorrecta, con juicio en contra de mi prójimo, sin tener la verdad de. Porque cuando tenemos la verdad de. Entonces, esa experiencia yo la he tenido en todos los lugares donde he estado. En Radio Visión Cristiana, en el Templo Pentecostal del Dios Viviente, gente que no está informada de la historia. Han tenido que venir llorando a mí pidiéndome perdón. Después que se informaron de la historia de ese santuario, de ese templo, de los sacrificados que vivimos para levantar ese santuario. Entonces, cuando la gente no está informada, hace juicio, condena, dispara, abre su boca. Y solamente ve una apariencia o se deja llevar de gente que uno no le cae bien, juzgando por la apariencia, que uno no estuvo de acuerdo con las posiciones de ellos o ellas, y entonces se viraron en contra de uno indirectamente, y cuando viene la oportunidad, ellos prefieren esos juicios.
¿Quién se hace daño? Yo, no ellos. Ellas se hacen daño. Porque no están cumpliendo con la palabra de Dios. Cuando uno se informa, uno crece. Yo recuerdo dos caballeros que me llamaron a la oficina. Pastor, queremos hablar con usted. Y yo, está bien. Estamos aquí para pedirle perdón. Sí, ¿qué pasó? No, que nosotros estábamos sentados y estábamos haciendo juicio contra su persona, pero estábamos leyendo la palabra y la palabra nos redargulló. Y por eso estamos aquí pidiéndole perdón. Perdónenos. Y yo, no hay problema. Yo no sabía. ¿Ve? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que todo lo que está oculto será revelado aquí en la tierra. Y como dice Timoteo, que hay pecados que se hacen patentes, que se pagan aquí en la tierra. No llegan al cielo, se pagan aquí. Y tiene que ver con esos juicios que nosotros hacemos sin tener la información. Entonces, lo que le estoy diciendo es que cuando tenemos la información, que mire, si Cristo hubiera visto nuestra falta, Él no viene a la tierra. Él no deja su trono para venir a morir de la forma que murió. Él vio nuestra necesidad de salvación y decidió, como dice en hebreo, vengo en el rollo del libro para hacer tu voluntad, Padre. Tremendo. ¿Ve? Entonces nosotros somos los que más falta tenemos en toda la creación y somos los que más juzgamos con la falta de la otra persona sin mirar la viga que tenemos nosotros, el tronco que tenemos nosotros en nuestras vidas. ¿Ve? Y me llamó la atención porque esta persona no solamente me pidió perdón a mí, sino también fue a mi esposa. Yo no sabía que él había ido donde mi esposa a pedirle perdón. Porque a alguien dentro de la congregación le habló del registro, del sacrificio de 44 años que nosotros estuvimos ahí levantando ese santuario con enfermedades, con quebrantos, sin dinero, sin salario, buscando gente, ayunando, orando 3 días, olvídese. Entonces muchas veces la gente viene nuevo, se sientan en santuarios que están establecidos por un montón de pastores y pastoras que han dado su vida y de repente se viran en contra, hacen juicio. Eso es injusticia. Eso no es de Dios. Entonces Cristo nos está hablando de nosotros. Para que no tengamos que estar pidiendo perdón por no haberse informado de lo que estaba sucediendo. Yo le dediqué el libro El consejero sanador con Dios al reverendo doctor Adolfo Carrión, que fue nuestro superintendente por 33 años del Distrito Hispano del Este y las Asambleas de Dios. Yo se lo dediqué a él. Porque él fue nuestro padre ministerial, nuestro padre de credenciales, y él estuvo ahí. Nos vio crecer. Y llegó un momento donde él me vio crecer, que llegó hasta ofrecerme una posición ejecutiva para yo correr. Y yo la negué porque yo no quería dejar mi congregación por ninguna posición ejecutiva a tiempo completo. Y yo la negué. Antes de venir muchas personas en la congregación del Dios viviente. El salario, olvídese. Los privilegios, carro nuevo, todo, olvídese. Eso era yo dije que no. Que yo me quedaba en el sur del Bronx con mi congregación. Y así yo puedo testificarle a ustedes de toda la oferta que vinieron, pero yo me quedé honrando el llamado que Dios me dio hasta el día de hoy. Hay una historia. No se hace juicio por persona caprichosa, envidiosa, celosa, que tiene motivos ulteriores. Por eso es que la gente no venía a mí a hablarme nada. Que alguien venía a la oficina, pastor, que fulano de tal, ok, voy a llamarlo. No, pero... Entonces yo no he oído nada. Especialmente cuando era una difamación del carácter de esa persona. Yo no entretenía eso. Yo lo sentía mucho. Yo llamaba a la otra persona para callarle la boca a ese que estaba haciendo juicio, porque no, la gente habla
por información que otra gente le dieron. ¿Qué usted cree? Cuando un hermanito está peleando con el otro hermanito, ¿qué usted cree que va a hacer ese hermanito que está peleando? Le va a hablar al otro hermanito. Esa persona no es buena. Esa persona es mala, ¿no? Pero usted no ha experimentado a esa persona. Usted no conoce a esa persona para hacer la alianza con ese que está hablando. Porque ahí es donde habla de la silla de escarnecedores. Que uno se acepta en esa silla de escarnecedores. Y eso está en el Salmo 1. David hablando de eso. Así que nos están enseñando en el Evangelio que cuando juzgamos es porque nosotros hay una viga muy grande. Entonces yo comparo esa viga con la condición de vida que yo vivo, con los traumas que yo tengo, con la falta de conocimiento que yo tengo de mí mismo. Porque cuando uno se conoce a uno mismo y uno sabe que usted no tiene fuerza, como siempre decía a mi congregación, yo no tengo fuerza de hablar de nadie, porque yo tengo tanta falta en mi vida que voy a necesitar toda la vida existencial para poder arreglar alguna de las faltas que yo tengo. Así yo le decía a mi congregación. Porque si yo saco tiempo para mirar la pajita que tiene mi hermano en sus ojos, yo no voy a ver la viga que yo tengo en mi vida. Porque la misma viga que está delante de mí va a hacer que yo haga eso. Entonces lo que yo estoy haciendo en psicología se llama eso proyección y transferencia. Yo voy a estar hablando de algo que yo he hecho, que yo cometí. Entonces lo desviamos hacia la otra persona para que la gente no mire la condición mía personal que yo tengo y comiencen a ver a la otra persona que apenas lo que tiene una motita, una pajita en sus ojos. Dios nos ayude. Dios ayuda a las 40 millones de iglesias y más que hay en el mundo a leer el Evangelio. Si dejamos de juzgar cuando nosotros estamos en la asamblea, en la congregación, nosotros lo que vamos a ver es la gloria de Dios. Entonces queremos avivamiento, queremos poder, queremos ayunar, queremos orar, pero entonces no estamos perdonando a aquellos que nos han ofendido, estamos juzgando y condenando. Entonces, ¿dónde equivale? ¿Dónde hay congruencia con esa realidad que no estamos viviendo? Hay que quitarse la máscara, hay que quitarse eso que nos esconde de la realidad personal que nosotros mismos tenemos con nosotros mismos. Ve. Por eso cuando yo estoy en los lugares, yo hago mucho silencio. En todos los lugares. Yo hablo, yo converso, yo toco, yo canto, seguro. Hago mi trabajo. Pero sentarme para juzgar a la otra persona, sin justo juicio, sin conocer la versión, la historia, qué ha pasado a esa persona. Y Santiago nos dice claro, Santiago fue el hermano de Jesús que a última hora él escribió estas palabras. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ese es Santiago 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y les decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decía al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis acepción de persona o distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermano mío, amado, oí, ¿no has elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales?
¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplí la ley real conforme a la Escritura, amará a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Wow. Dice Santiago. Y Santiago era hermano de Jesús, entonces él extendió un poquito más la enseñanza de Jesús en práctica, en relaciones interpersonales con nuestro prójimo, entre el pobre y el rico. ¿Ve? Si Santiago viviera en el tiempo de nosotros, tuviera muchos problemas con los trillonarios y billonarios y millonarios que hay en todos los lugares del mundo que están haciendo injusticia y condenando y haciendo mal a los pobres. Así que Dios nos ayude. Y este libro sería importante que usted lo compre. Conócete a ti mismo físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. 3 cosas. Esto nos ayuda a nosotros a estar en contacto con nosotros. No con mi prójimo, no con la persona que yo no conozco su historia, no. Esto me ayuda a conocer la persona mía, yo. Entonces, cuando yo llego a un conocimiento de mí mismo, ya yo no voy a juzgar ni condenar. Yo voy a escuchar y voy a corregir a aquellos que están con esa viga tan grande que no le dan la oportunidad para que la otra persona hable. Porque si cuando la mujer adúltera se la trajeron a Jesús, tenían que traer al hombre que estaba con ella. Pero ellos querían hacerle ese truco a Jesús para condenarlo ellos a él. A Cristo es que iban a apedrear si él hubiera dicho apedréenla, porque son 2 que cometieron la falta, no fue una. Pues el que está sin pecado tira la piedra, todo el mundo se fue. Yo no te juzgo, mujer. No peques más, sigue para adelante. Esa es la forma del Evangelio. Uno no prefiere juicio sobre la persona caída, la persona en necesidad. Uno lo abraza, uno lo cubre, uno no le cae encima o se reúne en grupito para... No. Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude. Estos libros te puede llamar al 646-755-1290. 646-755-1290 y lo puede pedir y yo se lo mando por correo. Tiene un precio de luego. Tengo 10 libros que están aquí, pero el libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, usted lo pide en Amazon, que ahí hay 345 páginas de información que usted puede aprender de mí acerca de la santidad de la palabra de Dios en Dios y el mal existencial que existe como una condición de vida que tenemos nosotros los seres humanos. Y que nos veremos este próximo jueves, si el Señor lo permite, más o menos a esta hora. Estén pendientes. Esto está saliendo en YouTube. Todos los programas que yo he grabado, las personas que me están ayudando lo están pasando a YouTube y ya me informaron que lo están traduciendo con un AI en inglés. Así que si usted tiene jóvenes en la casa, tiene muchachos que no entienden mucho el español, ponga a mi canal, Reverendo Dr. Nicanor González, YouTube, y inscríbase y busque los programas que lo estamos ahora traduciendo en inglés también para alcanzar nuestra comunidad hispana que han crecido aquí, que no conocen bien o hablan español, pero hay conceptos que yo presento que ellos no lo entienden bien en español. Está bien. Por eso es que el libro que está en Amazon está en inglés. The Incomprehension of Evil and the Holiness of God. Está en inglés también, que lo pueden pedir para sus hijos, para que ellos vean el mal que existe en todos los lugares y cómo nosotros vamos a lidiar con este mal. Nos veremos entonces el próximo jueves. Anuncie esto. Diga a la gente que entren a YouTube para que me vean y ponga la conexión para que podamos seguir adelante. ¿Okay? Dios le bendiga, Dios le guarde.